Estas son las diapositivas de la tarea 1, exploración del problema del contexto a la abstracción. Soy César Augusto Coral Hernández, pertenezco a la tecnología en desarrollo de software y estamos en la materia de programación avanzada. El paradigma de programación son formas de abordar los problemas y dentro de ellas hay un paradigma que se llama programación orientada a objetos. En él creamos objetos que simulan cosas reales o subjetivas llamadas entidades del mundo real, las abstraemos y las podemos agrupar en clases. Allí podemos organizar el código tomando estos objetos que tienen propiedades inherentes a él, como datos o atributos, y organizar métodos, acciones sobre ellos. Definimos cómo se comportan las cosas, creando así un sistema completo que sabe cómo comportarse. Básicamente, en el paradigma de la programación orientada a objetos, lo que hacemos es una abstracción de la realidad y esa abstracción se llaman entidades que al pasarlas a la programación las conformamos clases, ¿sí? Con estas clases tienen unos atributos o unos datos y tienen unos métodos o acciones que es la forma como se comportan. Podemos definir cómo se comportan las clases. Las clases entonces son como una plantilla sobre la cual podemos crear objetos. Su función es definir qué propiedades o atributos y acciones o métodos tendrá el objeto creado. Las clases se caracterizan por tener atributos que son las características de estas clases. Y los métodos son el comportamiento de las mismas. En la tarea 1 elegí la gestión de cultivos agrícolas. Allí hay unas zonas de Colombia que están definidas en las cuales los agricultores no cuentan con unas herramientas tecnológicas que permitan registrar como el avance de sus cultivos, las parcelas, los datos de la fecha de siembra, el estado de cultivo, los insumos que utilizan para cultivar sus productos. Entonces se define un tipo de problema sobre el cual abordamos el problema analizando las palabras o los sustantivos y los adjetivos que nos van a permitir generar las clases o abstraer las clases. Entonces, en este caso, están las zonas rurales, están los agricultores, están acciones como registrar, como gestionar, como sembrar, está la cosecha, los cultivos, las parcelas, los insumos y pues datos como ubicación, tamaño, fechas de siembra, tipos de cultivo. De ahí se tomaron todas estas palabras y se hizo una abstracción de las cuales podríamos tener ciertos objetos o entidades para conformar unas clases. Definí como clases el agricultor, la parcela y el insumo. ¿Por qué? Porque son clases que se definen por sí mismas y pueden subsistir sin necesidad de tener otra clase que dependan de ellas, ¿sí? Entonces, en este caso, el agricultor, por ejemplo, tiene unos atributos como son un ID, que es un número, un operador de número, el nombre, que es una cadena de caracteres, identificación, que puede ser un número o una cadena de caracteres. Estos son los atributos del agricultor.
Los métodos son como registrar parcela, consultar parcela, asignar actividades. Otra clase que definí es la parcela, se definen en singular. También tienen unos atributos como un ID, ubicación, tamaño, tipos de suelo, lista de cultivo y zona donde está ubicada la parcela. Y sus métodos son registrar cultivo y consultar cultivo. La siguiente entidad o clase es insumo, la clase. Entonces, un ID, un nombre, un tipo, una cantidad, una unidad y en el insumo se registra el insumo y se actualiza la cantidad en los métodos. Tenemos que a partir de ellas hay unas clases asociadas que son dependientes o componentes. Estas clases no pueden subsistir por sí mismas, pueden componer unas clases, componer sobre las clases principales o se agregan a las clases principales para definirlas mejor y poder interactuar en todo la conceptualización del problema. Definir la actividad agrícola y el registro cultivo. Tienen sus atributos, sus respectivos atributos y tienen sus métodos. Como bibliografía, tenemos bibliografía de programación orientada a objetos, de objetos y clases, y un libro que se llama Didáctica para el aprendizaje de algoritmos, en el cual empezamos a ver también este tipo de programación.